La puerta se cerró con un sonido que María Rosa llevaría consigo hasta su tumba. No un portazo peor, un clic quieto y deliberado. El tipo de sonido que dice, esto es permanente. Detrás de esa puerta estaba todo. 68 años de recuerdos, la habitación de la infancia de su hija, la cocina donde 3 generaciones habían aprendido a hacer tortillas. Y en el porche, mirándola con ojos como piedra pulida, estaba Damián, su hermano, el hombre al que había ayudado a criar cuando su madre se enfermó, el hombre que acababa de robarle todo su mundo. «¿Tienes una hora?», dijo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Empaca lo que quepa en esa maleta y lleva a estos niños contigo». No dijo sus nombres: Julieta, Andrés, Bruno, Sara, 4. Latidos a los que había prometido proteger cuando su madre, su hija, Mariana, murió asfixiada por el aire del hospital hace 2 años. 4 almas ahora detrás de ella como pájaros heridos, sin entender por qué el tío que apenas conocían estaba borrando su existencia. Las manos de María Rosa temblaban alrededor del asa de la maleta marrón, la misma que Mariana había llevado a la universidad cuando los sueños todavía significaban algo. «Damián, por favor». Su voz se quebró. «Esta es nuestra casa, la única casa que conocen estos bebés», él rió. No una risa de verdad, algo hueco y cortante. «No entiendes de negocios, hermana». Agitó papeles frente a su cara como un arma. «Firmaste, ¿recuerdas? Ahora es legal. La casa es mía. ¡Legal!». La palabra la golpeó como un puño en el esternón. Recordó esos papeles. Recordó su sonrisa cuando apareció hace 3 semanas con su maletín, su colonia y sus mentiras. «Solo papeles de pensión», le había dicho, «para asegurar el futuro de los niños». Sus ojos ya no eran buenos. La letra pequeña bailaba y se borraba. Confiaba en él. ¿Cómo no iba a confiar? Era sangre. El bebé que ella había arrullado para dormir cuando tenía 12 años. Ahora veía la verdad con brutal claridad. Esos no eran papeles de pensión. Eran documentos de transferencia. Se había llevado todo mientras ella se ahogaba en el dolor, demasiado entumecida para ver al tiburón dando vueltas. Detrás de ella, Andrés, de 10 años y esforzándose por ser valiente, tenía el labio tembloroso que le rompía el corazón. Julieta, de 9, miraba la tierra con lágrimas haciendo surcos en sus mejillas polvorientas. Bruno, de 5, chupaba el pulgar por primera vez en meses. Y la pequeña Sara, de 4, abrazaba su muñeca de trapo tan fuerte que las costuras se estaban rompiendo. «Abuela, ¿por qué está enojado el tío Damián?», susurró Sara. Damián escuchó. Su rostro se endureció en algo feo. «No me miren así, niños. Su abuela no pudo manejarlo. Es su culpa. Ahora salgan de mi propiedad. Mañana vienen compradores». Se dio la vuelta y entró. A su casa, la puerta se cerró de nuevo. Ese mismo terrible clic. El suelo desapareció bajo los pies de María Rosa. Esto no era solo un desalojo, era aniquilación, la destrucción sistemática de todo lo que había construido después de la muerte de Mariana. Miró la maleta, 1 hora de vida salvada, algunas prendas, la foto de boda de Mariana, un pequeño pan dulce que había estado guardando para la merienda de los niños. «Vengan, mis amores», dijo, poniendo firmeza en su voz. «Tenemos que caminar ahora». El cielo de Nogales estaba gris y hinchado de tormentas que no estallarían. El camino de tierra se extendía ante ellos como una oración sin puntuación. Cada paso levantaba nubes de polvo que se pegaban a su piel, mezclándose con el frío sudor del terror. María Rosa caminaba encorvada no solo por la edad, sino por el peso de su fracaso. Había prometido a Mariana, jurado en el lecho de muerte de su hija, que los niños nunca serían separados, nunca serían abandonados. Y ahora mira, sin hogar, sin esperanza, guiando a 4 bebés hacia un desierto que devora personas enteras. Bruno cayó primero. Sus pequeñas piernas simplemente cedieron, las rodillas golpearon el suelo áspero y su llanto cortó el viento. «Abuela, me duelen tanto los pies», levantó los brazos.
Quiero ir a casa, casa. La palabra era un cuchillo. María Rosa se arrodilló dejando la maleta y limpió su cara sucia. Lo sé, mi amor. Sé que estás cansado. Su voz era suave incluso mientras su corazón se quebraba. Descansaremos aquí un momento, pero no podían descansar. El viento aumentaba llevando el frío mordisco del desierto. La noche venía. Andrés se sentó en una roca, pateando tierra con movimientos violentos y pequeños. «El tío Damián es malo», dijo entre dientes apretados. «Lo odio. No digas eso», respondió María Rosa suavemente, aunque la rabia ardía en su pecho como brasas. «El odio nos envenena. Es una enfermedad». Incluso mientras lo decía, sentía ese veneno extendiéndose por sus venas. ¿Cómo había sido tan estúpida? ¿Tan confiada? Damián siempre había sido codicioso. Ella simplemente lo había olvidado. O tal vez había querido creer que la tragedia podía transformar a las personas, hacerlas mejores. La muerte de Mariana debería haberlos unido. En cambio, le mostró exactamente quién era su hermano realmente. Julieta, la observadora, la pequeña madre, se acercó con los ojos secos, pero con el rostro lleno de preocupación adulta. «Abuela, ¿dónde vamos a dormir?» «Está oscureciendo». La pregunta era práctica, terrorífica. María Rosa miró alrededor. Matorrales, cactus con espinas hostiles. El camino de tierra desapareciendo en sombras que se acumulaban. No tenían nada. Sin dinero, las 3 monedas en su bolso no podían comprar una botella de agua. Sin familia, Damián los había aislado sistemáticamente. Sin opciones, Sara empezó a temblar abrazando su muñeca. «Tengo miedo de los coyotes», susurró. María Rosa la abrazó. «No tengas miedo, bebé. La abuela está aquí. Nada te hará daño mientras yo esté aquí». Promesas vacías. Tenía 68 años, artrítica, sola con 4 niños en medio de la nada, expulsada por su propia sangre. Pero no podía rendirse. La cara de Mariana apareció en su mente. Pálida sobre las sábanas del hospital, ojos febrilmente brillantes sosteniendo la mirada de María Rosa. «Prométeme que los mantendrás juntos, mamá. Prométeme que nunca serán separados». «Lo prometo, mi vida», había susurrado María Rosa. «Te lo juro». Esa promesa era lo único que importaba ahora. Se levantó, sacudiéndose la falda. «Vengan, niños, tenemos que seguir. Dios no nos abandonará. Encontraremos refugio». Caminaron mientras la oscuridad devoraba el paisaje. Las rodillas de María Rosa gritaban con cada paso. Su espalda parecía que podía romperse, pero siguió adelante, una mano sosteniendo los pequeños dedos de Bruno, la otra sujetando a Sara. Julieta sostenía la otra mano de Bruno, y Andrés, secándose las lágrimas de rabia, cargaba la pesada maleta. «Yo la llevo, abuela», dijo. «Tú cuidas a los demás». En ese momento, María Rosa vio a un hombre en los ojos de su nieto de 10 años. Los recuerdos vinieron sin pedirlos mientras avanzaban. El hospital, desinfectante y muerte. El cuerpo de Mariana encogiendo día tras día hasta que solo quedaban huesos y determinación. María Rosa había pasado todas las noches en esa silla, sosteniendo la mano de su hija, cantando canciones de cuna de cuando Mariana era pequeña, rezando por un milagro que nunca llegó. «Prométeme algo, mamá», había dicho Mariana cerca del final, con la voz apenas audible. «Cualquier cosa. Cuida de mis bebés. No dejes que se separen, nunca». Mariana lo sabía. Sabía que su padre, que se había ido a Estados Unidos años atrás y nunca envió noticias, no iba a volver. Sabía que los niños solo tenían a ellas, María Rosa y Mariana contra el mundo. Hasta que el mundo ganó. Después del funeral, Damián había desaparecido. No había visitado ni una vez durante la enfermedad de Mariana. Apareció en el entierro con un traje negro barato y los ojos secos. Murmuró condolencias sin mirarla a los ojos y luego desapareció por casi un año. La vida continuó, difícil pero estable,
María Rosa estiraba su pequeña pensión y los modestos ahorros de Mariana. Vivían humildemente, pero la mesa siempre tenía comida y la casa siempre tenía amor. Los niños aprendieron a reír de nuevo. Aprendieron a honrar la memoria de su madre viviendo plenamente. Luego, Damián regresó con sus papeles envenenados y su falsa preocupación. «Hermana, he estado pensando», había dicho aquella tarde, sentado en su cocina. «Estás sola con 4 niños. Es demasiada responsabilidad. Déjame ayudarte con los papeles». Ella había visto la redención de un hermano. Él había visto oportunidad, el recuerdo la hizo tropezar. Andrés atrapó su brazo. «¿Estás bien, abuela?» Ella asintió, aunque nada estaba bien. «Abuela». La voz de Julieta cortó la oscuridad. «Mira, allí». María Rosa entrecerró los ojos. Sus cansados ojos solo veían sombras. «¿Qué es, niña?» «Entre esos árboles de mezquite. Parece una casa». María Rosa forzó la vista. Allí, apenas visible contra el cielo un poco más claro, había una estructura. Un edificio. Algo con paredes y posiblemente un techo. ¿Estás segura? Su voz temblaba con una esperanza peligrosa. «Sí, yo también la veo», dijo Andrés. Cambiaron de dirección, abriéndose paso entre los arbustos que arañaban hacia la silueta. Con cada paso se hacía más clara. Una casa de adobe, antigua, quizá muy antigua. El techo se hundía en lugares. Las ventanas eran vacíos, oscuros, sin vidrio. La puerta colgaba torcida en bisagras rotas. Nadie había vivido allí en décadas. Parecía encantada, peligrosa, incorrecta. Era lo más hermoso que María Rosa había visto en su vida. «Esperen aquí», les dijo a los niños. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó sola a la puerta y empujó. Chirrió al abrirse, el sonido como el grito de un fantasma. Sara gimió. María Rosa buscó en su bolso los fósforos que llevaba para encender velas de iglesia. Encendió uno. La pequeña llama reveló una sola habitación grande, suelo de tierra, esquinas llenas de hojas arrastradas por el viento y el olor a nidos de ratas, madera vieja, polvo, abandono. Pero estaba seca, vacía de amenazas. 4 paredes y algo que se parecía a un techo. «¡Es seguro!», llamó. «Entren, con cuidado». Entraron uno por uno, acurrucándose en el centro. Sara miraba alrededor con ojos asustados. «No me gusta, abuela». María Rosa se arrodilló atrayéndola hacia sí. «Lo sé, mi amor. No es un palacio, pero esta noche, esta es nuestra casa. Nos protegerá del frío. Mira, tenemos un techo». Dios escuchó nuestras oraciones, lo dijo con más seguridad de la que sentía. Pero los niños necesitaban creer. Necesitaban ver fuerza, aun cuando ella no tenía ninguna. Trabajaron a la luz de los fósforos. Limpiaron un rincón de escombros. María Rosa usó agua del balde oxidado que habían encontrado para humedecer un trapo y limpiar las superficies. Andrés y Julieta barrieron el suelo de tierra con ramas. Encontraron tesoros entre las ruinas, un colchón de paja rasgado que estaba seco, una vieja olla de hierro sin agujeros, trozos de madera que podían quemar. «Podemos cocinar con esto», dijo Julieta, sosteniendo la olla como un trofeo. Para medianoche, habían transformado un rincón en algo casi habitable, el colchón de paja en el lugar más seco, un pequeño fuego en el antiguo hogar, alimentado con piezas de la puerta rota y hojas secas. Las llamas empujaban la oscuridad y el frío. De repente, la aterradora casa abandonada se sentía casi segura. Compartieron galletas duras que María Rosa había guardado. Bebieron agua del balde, hervida cuidadosamente sobre el fuego. No era mucho, pero estaban juntos, bajo un techo. Vivos. María Rosa los envolvió a todos con su gruesa manta, acercando a los niños. Formaron un pequeño racimo de humanidad entre las ruinas, respirando juntos, corazones latiendo al mismo ritmo. «Es como acampar», dijo Andrés, intentando sonreír. «Sí», coincidió María Rosa, «como acampar». Aquella primera noche duró para siempre. El fuego se apagó demasiado rápido, la madera podrida ardía velozmente. El frío regresó. María Rosa permaneció despierta, escuchando respirar a sus nietos, vigilando la oscuridad
y luchando contra el peso aplastante de la desesperación. ¿Qué traería mañana? No tenían comida. Ninguna fuente real de agua. Eran ocupantes en una propiedad olvidada de alguien. Cualquiera podía echarlos de nuevo. El peso de su fracaso la oprimía como concreto. Lo había perdido todo por la codicia de Damián y su propia ingenuidad. Puso a estos niños en peligro. Rompió su promesa a Mariana. Se acercó al hueco de la ventana. La luna proyectaba luz plateada sobre el paisaje desolado. Se sintió increíblemente pequeña, insignificante, vieja y agotada. «Mariana, perdóname», susurró a la noche. «Te estoy fallando. No sé qué hacer». Lágrimas silenciosas surcaron su rostro marchito. Lágrimas que había escondido de los niños. Lágrimas de derrota. Entonces una pequeña mano se deslizó en la suya. Julieta. La niña de 9 años estaba a su lado, con ojos demasiado serios para su edad. «¿Por qué lloras, abuela?» «No es nada, bebé. Solo el frío. Vuelve a dormir». Julieta no se movió. «Escuché lo que dijiste. ¿No le estás fallando a mamá?» María Rosa miró a su nieta, sorprendida. «Mamá siempre decía que eras la mujer más fuerte del mundo», continuó Julieta. «Decía que podías hacer cualquier cosa». «Pero mira dónde estamos, Julieta. En una ruina». «Sin nada», Julieta apretó su mano. «Pero estamos juntas. Nos mantuviste juntas». «Eso es lo que prometiste». Los ojos de la niña eran claros. «Y encontramos esta casa. Es mejor que el camino, ¿verdad?» La simple verdad golpeó a María Rosa como el amanecer. Juntas. Esa era la promesa. No comodidad ni seguridad ni una casa con electricidad. Juntas, unidas, íntegras, abrazó a Julieta con fuerza. «Tienes razón, mi niña lista. Exactamente tienes razón». El miedo no desapareció, pero se encogió. Se volvió manejable. Mientras se tuvieran unas a otras, tenían todo lo que realmente importaba. El cielo del este comenzó a aclararse. El gris se volvió rosa. María Rosa había sobrevivido la noche. Todos ellos también. Cuando el primer rayo de sol penetró por las grietas de las paredes, encontró a María Rosa ya despierta, planeando, maquinando, negándose a rendirse. «Despierten». «Dormilones», dijo aplaudiendo suavemente. «Tenemos trabajo que hacer». Los niños se movieron confundidos. «¿Dónde estamos?», preguntó Bruno frotándose los ojos. «En nuestro nuevo hogar, mi amor», dijo María Rosa. La palabra se sentía extraña pero correcta. «Y vamos a hacerlo hermoso». La miraron como si hubiera perdido la cabeza. El lugar era un desastre a la luz del día. Pero María Rosa vio posibilidad. «Primero, agua», anunció. «Andrés, Julieta, vengan conmigo. Bruno y Sara, quédense aquí y jueguen. No salgan de esta habitación». Exploraron la zona. A 200 metros, María Rosa avistó lo que había estado esperando, un viejo pozo, cubierto de maleza pero intacto. «Una cuerda. Un balde oxidado. Con cuidado», instruyó a Andrés. Él bajó el balde. El chapoteo del agua golpeando el metal fue el sonido más dulce que había escuchado en su vida. Lo izaron de nuevo. El agua estaba turbia, pero era real. «No podemos beberla todavía», dijo María Rosa, «pero podemos limpiar. Y si la hervimos, tendremos agua potable». Regresaron a la casa con el precioso balde. «Encontramos agua», anunció Julieta. Fue su primera victoria. Pasaron la mañana transformando el espacio. Barrieron más escombros. María Rosa usó agua y un trapo para limpiar la inestable mesa que habían encontrado. Tenía solo 3 patas estables, pero era suya. Descubrieron más tesoros. El colchón rasgado podía sacudirse y secarse. La olla de hierro era perfecta para hervir agua. Andrés encontró una cabeza de hacha sin mango. María Rosa lo ayudó a asegurarla a una rama fuerte. Ahora tenían una herramienta. Al mediodía, el lugar había cambiado. Seguía siendo una ruina, pero una ruina limpia. Una ruina reclamada. La luz del sol entraba por las ventanas y el aire olía a esfuerzo en lugar de abandono. Los niños se sentaron juntos, exhaustos pero orgullosos. Lo habían hecho. Construido algo a partir de la nada. María Rosa los miró y sintió un feroz impulso de amor. Sobrevivirían a esto. Se aseguraría de ello. Ahora, dijo mirando la olla,
Necesitamos comida. Su estómago estaba vacío. Los rostros de los niños reflejaban hambre. Bruno se sostenía la barriga, gimoteando. Las 3 monedas en su bolso se burlaban de ella. Tomó una decisión. Tengo que salir. Volver al camino. Ayer vi humo. Quizá haya un pueblo. Una tienda. Alguien que pueda ayudar. El pánico cruzó sus rostros. No nos dejes, suplicó Sara. Nunca los dejaré, nunca. María Rosa se arrodilló. Pero necesitamos comida, bebés. Seré rápida. Se volvió hacia Andrés. Ahora tú eres el hombre de esta casa. Tu trabajo es proteger a tus hermanas y hermano. Mantén el fuego encendido. Hierve más agua. Y no abras la puerta a nadie, nadie. ¿Entendido? Andrés se enderezó, aceptando el peso. Entiendo, abuela. Julieta rodeó a los más pequeños con su brazo. Estaremos bien. Pero regresa pronto. María Rosa tomó el balde vacío y su manta. Dio a cada niño una bendición, un beso en la frente, y salió bajo el sol implacable, dejando su corazón en esa habitación de adobe. La caminata fue brutal. Sus rodillas artríticas protestaban con cada paso. El calor de la tarde golpeaba sin piedad, pero siguió avanzando, siguiendo el camino de tierra de regreso a la carretera que recordaba. Después de lo que parecieron horas, llegó al pavimento. Los autos pasaban a toda prisa, llenos de gente con vidas normales. Se sintió invisible. Una vieja sucia al borde del camino siguió la carretera. Vio un letrero. Abarrotes La Esperanza, 2 kilómetros. Esperanza. La palabra era cruel, pero caminó de todos modos. Cuando finalmente llegó a la tienda, un edificio de bloque de concreto, con letras pintadas a mano, sus pies sangraban dentro de sus zapatos gastados. Un perro flaco dormía a la sombra. Se detuvo, alisó su falda sucia y rezó. Luego entró. El olor la golpeó como una fuerza física. Tortillas frescas. Queso. Aceite. Su estómago se retorció de hambre desesperada. Un hombre corpulento, con un delantal manchado y un grueso bigote, levantó la vista desde detrás del mostrador. Sus ojos la recorrieron, viendo la suciedad, la desesperación, y su expresión se volvió fría. Sí, señora. ¿Qué necesita? María Rosa abrió la boca. No salieron palabras. Lo había ensayado. Señor, por favor, por caridad. Pero la vergüenza estranguló las palabras. Vio los estantes, frijoles, arroz, pan, tan cerca. Tan imposible. Señora, ¿va a comprar algo? La voz del hombre era impaciente. Tengo trabajo que hacer. Yo. Mis nietos. Necesitamos. No pudo terminar. Él suspiró. El suspiro de alguien que ha escuchado todas las historias de lamento. Mire, señora, esto no es caridad. Si no tiene dinero, no puedo ayudarla. Tengo mis propias cuentas. Las palabras fueron duras pero no crueles, solo honestas. Entiendo, susurró ella. Gracias de todos modos. Se volvió para irse. Fracasada. Tendría que regresar con las manos vacías. Enfrentar esos rostros hambrientos con nada. No podía hacerlo. Afuera no se fue. Se quedó allí pensando. Entonces lo vio la parte trasera de la tienda. Cajas de madera. Contenedores de basura. Una idea. Desesperada. Vergonzosa, pero necesaria. Caminó hacia atrás, el corazón latiéndole con fuerza. Estaba a punto de convertirse en lo que la pobreza convierte a todos eventualmente, una recolectora. Las cajas contenían tesoros, papas germinadas, tomates demasiado maduros, casi podridos, cebollas blandas, hojas de repollo marchitas, cosas que la tienda no podía vender. Cosas que alguien con recursos tiraría, cosas que podían alimentar a sus nietos. Miró alrededor. Nadie la observaba. Con manos temblorosas llenó su balde. Tomó zanahorias arrugadas, verduras magulladas, cualquier cosa comestible. Se sintió agradecida y humillada a la vez. Esta era su vida ahora. Revisando la basura. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz heló su sangre. El dueño apareció en la puerta trasera, brazos cruzados. María Rosa sintió que su corazón se detenía. Por favor, señor. Yo, mis nietos, no tenemos nada. Solo estaba robando mi basura. La miró fijamente, esperó que llamara a la policía, que la golpeara, que la echara.
Se quedó en silencio un largo momento. Luego desapareció hacia adentro. María Rosa permaneció paralizada. Luego volvió. En sus manos llevaba una bolsa de papel. «Toma esto», dijo con brusquedad empujándosela. «De todos modos se va a echar a perder mañana». Ella la abrió. Arroz, frijoles, media docena de tortillas envueltas en papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? Él se encogió de hombros, incómodo con la emoción. Yo también tengo madre, señora, y no me gusta desperdiciar comida. Ahora salga antes de que me arrepienta. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga a usted y su tienda. Nunca lo olvidaré. Sí, váyase. El sol está bajando. María Rosa abrazó la bolsa como si contuviera diamantes. Había bondad en el mundo. A pesar de Damián, a pesar de la crueldad, había bondad. Regresó caminando. Los 2 kilómetros se sintieron como 2 metros. El balde con sus verduras magulladas y la bolsa de comida eran pesados, gloriosamente pesados. Tarareó una vieja canción de cuna. Cuando llegó a la casa de adobe, la puerta estaba cerrada como había indicado. Tocó suavemente. «Niños, es la abuela. He vuelto». Ruidos apresurados. La puerta se abrió de golpe. Andrés estaba allí con un palo levantado como un arma. Detrás de él, Julieta sostenía a los pequeños. Cuando vieron lo que llevaba, sus rostros se transformaron. «¡Comida!», gritó Bruno. Esa noche fue una celebración. María Rosa cocinó las verduras y el arroz en la olla de hierro sobre el fuego. El olor llenó la pequeña casa, ahuyentando el hedor de la descomposición. Era aguado, sin sal, hecho de restos. Pero era la mejor comida de sus vidas. Se sentaron en el suelo de tierra, comiendo con las manos, compartiendo las tortillas. Rieron de verdad. Por primera vez desde la traición de Damián. «Esto está muy bueno, abuela», dijo Bruno, con la boca llena. María Rosa los observó comer. Vio cómo volvía el color a sus mejillas. Vio cómo la esperanza brillaba en sus ojos. Miró la foto de Mariana, ahora apoyada sobre la inestable mesa en un lugar de honor. «Lo logramos, hija mía», susurró. «Sobrevivimos al primer día». Afuera el sol se puso sobre nogales, pintando el cielo con tonos de fuego y oro. La casa abandonada ya no parecía abandonada. Se sentía como lo que estaba llegando a ser, un santuario, construido no solo de madera y adobe, sino de amor, obstinación y la promesa inquebrantable de una abuela que se negaba a soltar. El camino por delante era largo, incierto, peligroso, pero lo caminarían juntas, y eso lo cambiaba todo.